El presente proyecto de investigación, rectificador electrónico con corrección del factor de potencia y control digital con DSPIC, se enmarca dentro del 9º Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación de la Red COL Sinodo Tolima, por parte del Semillero de Investigación en Control y Electrónica de Potencia de la Universidad de Ibagué. Los siguientes son los puntos más relevantes tenidos en cuenta durante el desarrollo del proyecto. Para nadie es un secreto que los avances tecnológicos hacen cada día más y más parte de nuestras vidas, y que el aumento de esta clase de dispositivos en nuestros hogares y sitios de trabajo es cada vez mayor, como el uso de smartphones, sistemas de iluminación, electrodomésticos, medios de transporte, comunicaciones y equipos de cómputo, entre otros. Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado por el impacto directo o indirecto que esta demanda genera? Si tenemos en cuenta el dato que plantea que para el año 2012 la población mundial se estima en 7 billones de habitantes y con una demanda que crece a un ritmo constante, la necesidad de energía eléctrica impulsa enormes inversiones en nuevas infraestructuras de generación, transporte y distribución que protejan el medio ambiente y reduzcan la intensidad energética. El sector eléctrico se enfrenta a una serie de desafíos que cambiarán la forma en la que se produce y distribuye la energía eléctrica. De allí la necesidad de establecer sistemas de transmisión de energía eficientes, pues tan solo para el año 2020 podríamos alcanzar los 180.000 TWh. Los sistemas de transporte y distribución suelen perder un 10% de la energía que transportan, pero las compañías eléctricas no son las únicas interesadas en reducir las pérdidas. El ahorro de energía eléctrica se refleja directamente en la cuenta de resultados de plantas industriales, empresas comerciales y familias. Esto impulsa la demanda de equipos eléctricos eficaces desde el punto de vista energético. En un sistema eléctrico de cualquier instalación moderna, ya sea comercial o industrial, existen diversos factores que intervienen en la calidad de energía y sus costos asociados. Estos afectan la productividad, incrementan costos operativos y degradan o dañan equipos eléctricos o electrónicos. Por tanto, surge la necesidad de establecer estándares de diseño internacionales, como lo son los de la IEC o la IEEE, los cuales pretenden disminuir fenómenos como la distorsión armónica y los efectos nocivos que estos generan sobre las redes eléctricas. Si pensamos, por ejemplo, en una de las aplicaciones más sencillas y más populares de la electrónica, conectadas a las líneas de distribución, como lo son los rectificadores, los cuales toman los 60 Hz de la red y los 110 voltios AC para convertirlos en niveles DC, observamos que este circuito toma una fuente alterna de entrada, la modifica mediante un puente rectificador, lo filtra mediante uno o más capacitores para luego transferirlo a la carga. Como es de esperarse, el voltaje de salida es un voltaje DC con un pequeño voltaje de rizado respecto a la señal alterna de entrada. Pero si realizamos un análisis en corriente sobre la corriente de entrada, podemos observar que ésta presenta un comportamiento para nada sinusoidal, como si lo es el voltaje de entrada. Este fenómeno presenta una muy alta distorsión armónica y un bajo factor de potencia. Esta alta contaminación eléctrica presenta una gran cantidad de efectos perjudiciales, como lo son exigencias térmicas debidas a sobrecalentamientos, lo cual requiere dispositivos y cables más costosos y de mayor tamaño, exigencias de aislación, operaciones anormales y fallas de equipo, interferencias en equipos de comunicación y control, resultados nocivos a equipos cercanos y la destrucción de dispositivos o equipos, entre otras. Por tanto, este proyecto busca verificar mediante la práctica un prototipo, métodos que permitan disminuir los niveles de contaminación armónica en un rectificador. En una manera más detallada, se pretende realizar y recuperar una revisión bibliográfica sobre la corrección del factor de potencia a nivel geográfico y temporal, diseñar un rectificador electrónico en topología BOOST con corrección del factor de potencia y baja distorsión armónica, verificando mediante simulación la funcionalidad y el desempeño del mismo, contrastando dos técnicas de control.
Y por último, implementar un prototipo con control en tiempo discreto desde un DSPIC. En cuanto a la revisión bibliográfica, se tuvieron en cuenta artículos de carácter científico tipo paper, normas técnicas, notas de aplicación, libros de electrónica potencia y electrónica industrial y proyectos de grado tanto de pregrado como de maestría. Con el propósito de introducirnos aún más, me permito recordar algunos conceptos básicos como lo son la distorsión armónica, la cual hace referencia a la distorsión que presenta una señal respecto a una forma de onda senoidal. El índice de distorsión armónica no es más que un indicador de dicha distorsión, planteado matemáticamente como la relación entre la sumatoria de potencias armónicas y la potencia de la frecuencia fundamental. El factor de potencia, que en muchos casos es considerado como un indicador de eficiencia, aunque según la teoría de potencia instantánea se define como la relación entre la potencia activa P y la potencia aparente S, donde la potencia aparente S se ve afectada por la potencia reactiva Q y la potencia de las armónicas D. Por tanto, el factor de potencia se encuentra directamente relacionado con la potencia de distorsión. Los convertidores de potencia, objeto de estudio del semillero de investigación CICEP, se pueden clasificar según las señales de entrada y de salida. Por ejemplo, los rectificadores boost, por ser rectificadores, se encuentran en la rama de corriente alterna de entrada y corriente directa de salida. Ahora bien, los correctores de factor de potencia activa se pueden clasificar según el tipo de control empleado, el modo de conducción, su tipo de conmutación y regulación. Frente al problema del diseño e implementación del rectificador boost, que tiene por finalidad mejorar el factor de potencia sin contaminar la red eléctrica, se plantearon tres alternativas de solución, diferenciándose entre sí únicamente por el tipo de realización física del control. Teniendo en cuenta algunos aspectos relevantes, se optó por implementar el control empleando un DSPIC de la familia Microchip. El desarrollo del proyecto sigue una secuencia metodológica basada en una investigación aplicativa y una investigación descriptiva, lo cual implica, como primer paso, efectuar la pregunta investigativa y el planteamiento del problema, establecer los alcances y objetivos a lograr en el desarrollo del proyecto, indagar el estado del arte de manera que se permita instituir el proyecto en un contexto de la electrónica moderna, proponer alternativas que ofrezcan una solución óptima al desarrollo planteado y seleccionar la alternativa de solución más adecuada en base a los alcances y objetivos del proyecto, diseñar e implementar un prototipo que plasme en la realidad valores que permitan formular aplicaciones sobre dicho desarrollo, y también en el semillero se busca replantear el problema y los propósitos de manera que se genere un ciclo que permita un continuo mejoramiento y evolución de estas ramas de la electrónica dentro del semillero de investigación CICEP. Como primer resultado puede destacarse el diseño del prototipo de un convertidor boost con corrección del factor de potencia controlado desde un procesador digital de señales, su respectiva simulación con la ayuda de herramientas computacionales como lo es el MATLAB, y su implementación física en el laboratorio de investigación de la Universidad de Ibagué, realizado de una manera general como lo indica el esquema. Otros de los resultados más destacados son la adquisición de competencias y aptitudes investigativas, la obtención de un modelo propio de un rectificador tipo boost con corrección del factor de potencia y linealización del mismo, integración en el establecimiento de conceptos, criterios y diversas habilidades que mejoraron el dominio del tema y la evolución del proyecto, implementación de diversos métodos de control para la corrección del factor de potencia en rectificadores tipo boost, comparación entre los resultados obtenidos de los métodos de control previamente mencionados y la implementación de un lazo de control para regular y establecer el voltaje de salida en 48 voltios DC, un nivel estándar de la industria, en un convertidor tipo boost de 100 vatios.
Estas son algunas de las señales de control medidas del prototipo implementado. Como podemos observar, sin la intervención del corrector de factor de potencia, el voltaje DC no se encuentra regulado y varía su valor de acuerdo a la carga, es decir, no se encuentra estabilizado. La corriente del inductor posee una muy alta distorsión armónica respecto a la señal de referencia, pero con la intervención del corrector de factor de potencia, el nivel DC de salida se encuentra regulado en 48 voltios DC y se estabiliza en dicho valor, así se varíe la carga. Podemos observar cómo la corriente de inductor sigue la referencia con un pequeño rizado. Como resultado final, podemos observar cómo sin la intervención del control el índice de distorsión armónica alcanza el 42.6% y con la aparición de la corrección del factor de potencia podemos obtener hasta un 7.5% de distorsión armónica. Podemos concluir que el rectificador diseñado es una eficiente solución ante los fenómenos causados por la distorsión armónica. El prototipo implementado contribuyó en el mejoramiento del factor de potencia de un 87 a un 100% y el factor de desplazamiento de un 97 a un 100%. Por tanto, de esta manera se concluye que la aplicación de técnicas de control en este tipo de rectificadores mejora el uso eficiente de la energía y se evidencia la necesidad de continuar indagando en aplicaciones que hagan de la red de alimentación un sistema más eficiente y más confiable para los usuarios. En cuanto a trabajos futuros, este proyecto pretende contrastar nuevos métodos de control de modo que se puedan implementar métodos más eficientes y robustos. Diseñar e implementar un nuevo prototipo más robusto y compacto, empleando PCBs de montaje superficial con el propósito de acercar el proyecto ya sea a una fase más aplicativa, ya sea para un modelo comercial o para una plataforma didáctica que contribuya en la formación de otros integrantes del semillero CICEP. Documentar en una manera más detallada y formal el proyecto de investigación. Socializar la problemática, los resultados y las conclusiones en eventos pertinentes al tema tratado. Y por último, ser una base y una fuente para futuros proyectos investigativos del grupo de investigación de Mastec de la Universidad de Ibagué. Muchas gracias por su atención.